Bueno, aquí voy a empezar a abordar lo que es la agresión y la violencia. Regularmente son términos que se utilizan como sinónimos, sin embargo, no son lo mismo. Ajá. La agresión, voy a empezar por describir a la agresión. Bueno, la agresión tiene que ver con los cuatro instintos superiores y que vienen del origen animal. Nosotros venimos del origen animal también. Dice que los tres son el hambre, el sexo. Tres de ellos son el hambre, el sexo y el miedo. El otro es la agresión. Y es un instinto, es un constructo que alude a un mecanismo innato del complemento biológicamente determinado que tiene su origen en el curso de la evolución filogenética, cuyo fin es la prevención de la especie y se transmite hereditariamente a lo largo de la evolución. Por tanto, la agresividad tiene un sentido adaptativo, de manera que cada ser humano, cuando nace, trae consigo esa pulsión destructiva heredada de sus antepasados. Es decir, la agresión nos ha servido a través del tiempo para sobrevivir, para existir. Y la agresión es cuando nos vemos en peligro, podemos ser agresivos y reaccionar ante esa agresión, incluso al reaccionar ante el miedo. Porque el miedo, ¿a qué nos ayuda el miedo? Nos ayuda a huir, a enfrentar o nos paralizamos. Entonces, si enfrentamos, utilizamos ese mecanismo que es la agresión. Pero, ¿qué diferencia hay entre agresión y violencia? Porque el tema principal que yo voy a abordar es la violencia. Bueno, la violencia es un resultado de una predisposición biológica con una interacción cultural. Es ese resultado. Lo que podríamos llamar es, tenemos la cuestión del temperamento más carácter más cultura. Y eso nos lleva a la violencia y es estrictamente humana. Es decir, no podríamos decir que un perro es violento, es agresivo. Dice, bueno, uno de los grandes estudiosos de la violencia fue Jorge Corsi, que dijo que esta se refiere a toda acción que implique el uso de la fuerza de cualquier tipo, ya sea física, sexual, emocional. Aquí le voy a poner etcétera, porque hay muchísimos tipos de violencia. Con la intención de producir un daño y que se hace posible mediante el desequilibrio del poder permanente o momentáneo. Así, las diferentes violencias pueden ser, aquí es lo que les decía, puede ser institucional, puede ser social, puede ser política, del Estado, escolar, sexual, de género, conyugal, doméstica, familiar. También más adelante voy a abordar estas diferenciaciones en los tipos de violencia. Sí quisiera como aclarar que en esta cuestión de que la violencia es un abuso del poder, es una relación asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Donde una persona abusa del poder y la otra persona es la receptora del abuso o del maltrato. Es decir, no existe igualdades de circunstancias. Regularmente un abusador va a abusar solo de las personas a quienes considera vulnerables, no a los que ve como un igual. Por lo tanto, ¿qué población más vulnerable que la de los adultos mayores o las personas geriátricas? Bueno, voy a abordar, hay muchos tipos de violencia, pero voy a abordar la violencia más común, incluso que es la violencia que sí puede castigarse penalmente. Es la violencia física.
Es todo tipo de contacto físico. Pueden ser golpes, empujones, patadas, el uso inadecuado o restricción de medicamentos. En adultos mayores existe un inadecuado control de sus medicamentos. Ese también es un tipo de violencia. ¿Por qué? O no se les suministra, se les suministran mal, o incluso a veces se les quitan los medicamentos. Cuando los adultos mayores conviven con jóvenes o adictos, utilizan sus medicamentos. La violencia psicológica o afectiva pueden ser insultos, amenazas, humillaciones, actos de control, encierro y aislamiento. Es muy común que suceda esto con los adultos mayores. No se les permite opinar, no se les considera su opinión, y sí ha habido casos en que los tienen postrados en una cama, o sea, no interactúan, no les permiten interactuar con las otras generaciones, porque también es un problema generacional. No se les está educando a los hijos a respetar las jerarquías generacionales. Entonces, ¿qué pasa? Un nieto va a ver también a su abuelo como un estorbo, como alguien con el que no le interesa tener ningún contacto social. Violencia sexual. Son relaciones sexuales sin consentimiento. Puede ser tocamientos sin consentimiento, orales, anales, incluso no necesitas tocar a una persona para ejercerle violencia sexual. Mostrar pornografía, filmar en actos sexuales. Todo esto tiene que ver con violencia sexual. Violencia económica. Esto es muy interesante. Dice: el mal uso de dinero, de bienes de la persona. Es muy común que los adultos mayores se abusen de su patrimonio. De hecho, los hijos solo están esperando que el adulto fallezca para apropiarse de sus bienes. Es más, todavía no fallece y ya se apropiaron, los relegaron, los sacaron de su domicilio. Existe mucho el despojo. Los sacan de su domicilio, los ingresan a instituciones de mala calidad, porque aparte tampoco le quieren invertir, y les quitan todas sus propiedades. A mí me llegó, llegué a ver que incluso cuando les daban su bono del gobierno, hubo muchísimos problemas porque los hijos iban y compraban con ese bono o con ese apoyo económico, compraban cosas personales, pero no para el adulto mayor. Y hubo muchos problemas. De hecho, tuvo que replantearse a nivel gobierno en cómo iban a dar esas ayudas, porque se les estaba robando su dinero. La violencia siempre es en la familia. El más común, la desatención o el abandono, privación de alimentos, de vivienda o de atención médica. Esa es la violencia que no se nota, porque hay también violencia que es visible. Por ejemplo, la física es una violencia visible, pero también hay violencia invisible. No se les dan alimentos apropiados para sus necesidades, porque tienen ahora necesidades especiales. Como les decía, se les despoja de su vivienda y no se les proporciona la atención médica necesaria, no se les compran medicamentos.
Lo que pudiera estar destinado para ellos, para su atención, es despojado. Ahora, algo que voy a abordar también y que es muy importante es que la violencia es de acción y de omisión. De acción es por hacer algo en contra de una persona, pero también por omisión, es por dejar de hacer algo que es tu obligación. Y aunque no lo crean, nuestros adultos mayores se convierten en nuestra obligación. Incluso los adultos mayores pueden pelear pensión alimenticia hacia los hijos. Los hijos estamos obligados a proporcionarles una pensión alimenticia. Ahora, regularmente, ¿quiénes generan violencia hacia los adultos mayores? Regularmente son, de manera inicial, es la familia. Se supone que la familia es la institución en la que cualquier individuo tendría que estar protegido, pero esto no pasa. La familia se ha convertido en el lugar donde más riesgo existe. Muchos de los delitos se inician en la familia, ya sea adultos mayores, niños, mujeres, todo el sector vulnerable. Dice, el maltrato a las personas mayores puede conllevar a lesiones físicas, desde rasguños, moretones menores, a fracturas óseas, lesiones craneales que pueden provocar discapacidades o secuelas psicológicas graves, a veces de larga duración, en particular, que les generan toda esta violencia a nuestros adultos mayores. Muchísima depresión. Ellos de por sí, con todos estos cambios que les comenté al inicio, van generando problemas en el autoconcepto, en la autoestima, y esto recae en depresión. Es muy común que los adultos mayores tengan depresión, pero cuando se les maltrata, esto se incrementa todavía más. Existe un alto grado de suicidio en adultos mayores también. Bueno, pues hay y también se les generan muchos niveles de ansiedad. Cuando un adulto mayor está en riesgo y evidentemente no tiene la capacidad de defenderse, se siente sumamente vulnerable, y esto va afectando afecta en su ámbito cognitivo, en su ámbito afectivo y en su ámbito conductual y somático. Y bueno, si un adulto mayor vive violencia, existe una gran probabilidad de que incremente el riesgo de mortalidad. Y esto en comparación a los que no viven violencia, tienden a durar, tener una vida más amplia. Ok, voy a hablar de estas consecuencias psicoemocionales de la violencia hacia nuestros adultos mayores. Como les decía, es ansiedad, baja autoestima, indefensión aprendida, depresión, tienen un alto grado de sensación de soledad, pérdida de la dignidad, la confianza y la esperanza. Viven mucha angustia y muchísimo estrés. Me gustaría aclarar esta situación de la indefensión aprendida. Todas las personas que viven violencia experimentan la indefensión aprendida, es decir, la violencia son actos repetidos de abuso del poder. Entonces, una persona ya está predispuesta a recibir violencia y entonces empieza a modificar sus conductas, es decir, me voy a comportar, no voy a hacer nada que te moleste, ya estoy totalmente alienado a la posible violencia, a algo que todavía no me hace, pero que sé que va a existir. Entonces empiezo a modificar mis conductas.
Y lo que les comentaba hace rato, las personas mayores que sufren maltrato tienen el doble de probabilidades de fallecer a las personas que no sufren maltrato. Hay diferentes factores de riesgo. Hay factores individuales, relacionales, comunitarios. Voy a ir explicando uno por uno. Entre los riesgos del ámbito individual se incluyen la mala salud física y mental de la víctima, los trastornos mentales y el abuso del alcohol y las sustancias psicotrópicas en el caso del agresor. Las sustancias psicotrópicas y el alcohol son un factor predisponente y de riesgo para las personas cercanas, ya sea adultos mayores o cualquier otra persona, pero los adultos mayores son más vulnerables si están cercanas a estas personas. Sucede algo muy común, los padres tienden mucho a dejar a los nietos con los adultos mayores, incluso los abandonan a los hijos, y sucede mucho que esos nietos regularmente son los agresores de los adultos mayores, y más si hay sustancias de por medio. Las relacionales, compartir vivienda es un factor de riesgo para el maltrato de las personas mayores. Los adultos mayores regularmente hicieron su patrimonio y ahí sí se van integrando otras familias. Y este es un alto riesgo para que sufran violencia, porque mucha de la violencia es intramuros, es decir, es en lo privado, no tanto en lo público. Cuando el agresor depende de la persona mayor, a menudo económicamente, también es mayor el riesgo de malos tratos. Los comunitarios es el aislamiento social de los cuidadores de las personas mayores y la consiguiente falta de apoyo social. Es un importante factor de riesgo para el maltrato de las personas mayores por parte de los cuidadores. Es el tema que habíamos abordado anteriormente, donde existe también un maltrato institucional. Y las socioculturales, estas ideas que tenemos acerca de los adultos. Y pueden afectar el riesgo de maltrato de las personas mayores, que incluye los siguientes: la representación de las personas mayores como frágiles, débiles, independientes, el debilitamiento de los vínculos entre las generaciones de una misma familia, los sistemas sucesorios de derechos de bienes que afectan a la distribución del poder y de los bienes materiales en las familias, la migración de parejas jóvenes que dejan a los padres ancianos solos. Antes existía como en la familia se designaba un cuidador, ahora ya no hay cuidadores, ¿no? Los adultos mayores a veces andan rondando de un lugar a otro para ver quién se puede hacer cargo de ellos. Y la falta de fondos para pagar sus cuidados. En los establecimientos institucionales es más probable que se produzca maltrato si los niveles de la atención sanitaria, los servicios sociales, los centros asistenciales para personas mayores no son adecuados. El personal está mal formado y remunerado porque tampoco se le invierte. Los centros asistenciales para personas mayores no son adecuados. El entorno físico es deficiente. Ellos tienen ciertas necesidades médicas y físicas que se tienen que adaptar sus hogares a esas necesidades y no existen. Las normas favorecen más a los intereses del centro institucional que de los residentes. Bueno, ¿qué es la violencia familiar? En el artículo 200 del Código Penal para la Ciudad de México es donde viene tipificado el delito de la violencia familiar. En la violencia familiar aquí entra la violencia hacia los adultos mayores, que dice es el pariente consanguíneo en línea ascendente o descendente, sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo afín hasta un cuarto grado, el incapaz sobre el que se es tutor o cuidador. Es decir, puede ser que no sea mi familiar, pero si yo soy la enfermera, el cuidador, cometo el delito de violencia familiar. ¿Y cuál es la pena? Si
impondrán de 1 a 6 años de prisión y la pérdida de los derechos sobre esa persona. Como es el carácter sucesorio, la patria potestad, la tutela y alimentos. Y siempre se van a decretar medidas de protección si es que esto se denuncia. Como les decía, al que por acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial y en contra de los derechos reproductivos. Obviamente ahí no entran nuestros adultos mayores. ¿Qué podemos hacer? Porque bueno, no se trata nada más de castigar, se trata de invertir más en la prevención para que esto no suceda. Y bueno, es importante hacer campañas de sensibilización para el público y los profesionales, detección de posibles víctimas y agresores, programas intergeneracionales en las escuelas. Tenemos que enseñar a las próximas generaciones el respeto y a que existe esa vulnerabilidad que ellos tienen que ir también teniendo conciencia para que no sean generadores de violencia en un futuro. Intervención de apoyo a los cuidadores, por ejemplo, gestión del estrés, asistencia de relevo. Los cuidadores regularmente no hay una adecuada capacitación para ser cuidadores, es decir, porque te pague y tengas la disposición para cuidarme a mi adulto mayor, no te pido ni te exijo que estés capacitado. Entonces tiene que haber esa sensibilización. Políticas sobre la atención en residencias para definir y mejorar el nivel de la atención, formación sobre la demencia dirigida a cuidadores. Cuando no se entiende qué es la vejez, cuáles son sus características, no podemos empatizar. Entonces, por eso se les tiene que enseñar a los cuidadores las características, porque a veces hay demencia senil o tienen ciertas necesidades, o les decía, no pueden controlar enuresis y compresis, entonces son maltratados por ello, como si lo hicieran a propósito, ¿no? Pues muchas gracias por esta exposición. Necesitamos tomar mucha conciencia acerca de nuestros adultos mayores, porque como lo dije, vamos para allá. Todos vamos a llegar ahí, ojalá, ¿verdad? Sería un privilegio llegar a ser adulto mayor, pero tenemos que vivir nuestra vejez con calidad. Y no podemos exigir lo que no damos. Y bueno, pongo aquí unos, por ejemplo, este es mi correo. Yo trabajo en CAVI, que es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, como perito en psicología, y donde se atienden a los adultos mayores. En Cariba se le da atención psicológica, trabajo social y asesoría legal, y existe una agencia especializada del adulto mayor. Esos son los teléfonos donde pueden acudir. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la señora. Muchas gracias. Por favor, pedimos que pase frente a la mesa de hoy para que reciba un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de Psicología. Demos un fuerte aplauso a la licenciada.